Estimado profesor, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Mancilla y voy a exponer mi examen final de física general. Bueno, la introducción dice que la importancia de desarrollar aspectos específicos de la física general en la formación de profesionales de la ingeniería se hace vital para el ejercicio de la profesión, la resolución de problemáticas y la aplicación de conocimientos al momento de resolver necesidades o implementar mejoras. El desarrollo del presente trabajo resume las unidades desarrolladas, ¿cierto?, durante la asignatura y sus variables aplicadas con un enfoque práctico y de sencilla comprensión. Bien, el ejercicio 1 dice que, según el planteamiento, se tiene un polipasto para cargar, para cargas como el de la figura, ¿cierto? Si se cargan 710 kilogramos elevándose desde el reposo hasta 1,3 metros por segundo a una distancia de 15 metros, con una aceleración constante, se debe determinar la tensión en cada lado de la cuerda y su aceleración al ascender la carga. Debemos asumir la imagen que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla como una referencia para determinar los diferentes ángulos de cada parte de la cuerda. Eh, bueno, aquí tenemos la aplicación de la fórmula para calcular el tiempo recorrido, ¿verdad? Lo que según datos del planteamiento nos da un resultado de 11,53 segundos, ¿ya? Que sería el tiempo recorrido. Para calcular la aceleración de la carga, lo mismo, aplicamos fórmula, velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo de recorrido, y esto nos da como resultado una aceleración de la carga de 0,11 metros por segundo al cuadrado. Aquí, con el apoyo de GeoGebra, ¿cierto? Se calcularon ambos ángulos, 9,49 grados en alfa y menos 7,18 en beta. ¿Ya? Aquí tenemos el seno y el coseno de cada ángulo, vistas generales de ambos ejes, ¿cierto? De ambas cuerdas. Eh, Acá una vista general de todos los datos antes obtenidos, ¿cierto? Con el apoyo de la plataforma digital GeoGebra. ¿Ya? Y en este desarrollo, según la fórmula que se aplicó, se considera la constante, ojo, perdón, es importante comentar que se debe considerar la constante de gravedad que equivale a 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? Y bueno, se suman los cosenos, ¿cierto? Esto nos da un resultado de 70,36,1, ¿ya? Eh, Aplicada la fuerza, aquí simplificamos seno y coseno, ¿cierto? Lo que nos da como resultado 0. Bueno, ahí se puede ver la aplicación de la fórmula y la expectación de la fórmula, ¿no es cierto? Y si los datos entregados por el ejercicio como tal. Aquí, profesor, tenemos el desarrollo de la ecuación, bueno, de la forma que fue aplicado según los tiempos y los recursos obtenidos, pero se puede visualizar, ¿no es cierto?, que se ejecutó cada uno de los pasos de la ecuación para poder llegar al resultado final, ¿verdad? Y en resumen, ¿cierto? El resultado indica que en conclusión, la tensión de las cuerdas en alfa es de 0,98 y la cuerda B o beta, ¿cierto? Que es el ángulo derecho, nos da un resultado de 0,99, lo que en un global, ¿cierto? Y en la sumatoria nos da 70,36, perdón, 7036,1, ¿cierto? En un resultado final. Esto para concluir el ejercicio 1. El ejercicio número 2 dice que una grúa DEMAC AC500-8 levanta una gran viga de acero de 53 toneladas, unos 31 metros. Entonces debemos calcular la energía potencial de la viga a esa altura y además debemos calcular la fuerza neta, ¿cierto? Para la elevación de esa carga, que debe ejercer la grúa para la elevación de esta carga. Entonces, según los datos entregados por el desarrollo del ejercicio, tenemos que la masa equivale a 53 toneladas, que esto también equivale a 53.000 kilogramos, la altura es de 31 metros, la velocidad inicial es de 0 y la velocidad final
no la tenemos. Entonces, para calcular la fuerza neta y la energía potencial, debemos contar primero con la velocidad final y la aceleración. Entonces, según el planteamiento y los datos entregados, aplicamos fórmula de velocidad final, obteniendo como resultado 24,64 metros por segundo. Ya al aplicar la fórmula de aceleración, obtenemos como resultado 0,39 metros por segundo. Con estos dos datos podemos concluir que la fuerza neta que debe ejercer la grúa es de 20.670 newton y la energía potencial de la viga a una altura de 31 metros es de 16.101.400 newton. Esto para concluir el ejercicio número 2. El ejercicio número 3 indica que una bola de demolición de 3.300 kilogramos es balanceada de tal forma que colisiona lateralmente con una pared pasando desde 31 metros por segundo antes de la colisión a menos 13 metros por segundo después de la colisión si el impacto dura 1.13 segundos. Entonces, debemos calcular la cantidad de movimientos de la bola de demolición antes y después del impacto. Debemos calcular la fuerza promedio ejercida por la pared, si ahora la bola se deja caer verticalmente y una colisión con una cantidad de movimiento de, bueno, te lo dato, ¿verdad? Y tenemos que determinar a qué altura mínima debe dejarse caer la bola. Entonces, los datos son los siguientes. La masa es de 3.300 kilogramos, la velocidad inicial es de 31 metros por segundo, la velocidad final posterior, ¿cierto?, al impacto es de menos 13 metros por segundo y los tiempos oscilan entre el 1,13 segundos. El desarrollo es el siguiente. Antes del impacto y aplicada la fórmula, ¿verdad?, obtenemos, según el planteamiento de los datos entregados, ¿cierto?, y la aplicación de las fórmulas correspondientes que se observa junto al desarrollo en pantalla, que la cantidad de movimientos de la bola antes del impacto equivale a 102.300 kilogramos por metro por segundo. Después del impacto, la cantidad de movimientos de la bola equivale a menos 42.000 kilogramos metros por segundo. Ya, ese sería el desarrollo del ejercicio número 3, ¿cierto? Ahora, debemos calcular la fuerza promedio ejercida por la pared. Ya, aplicada también la fórmula que ustedes pueden ver en pantalla, para calcular la fuerza promedio, el resultado indica que esta fuerza equivale a menos 127.699,115 newton, ¿ya? Y la altura mínima de caída de la bola es de 0,4085 metros por segundo. Bien. Tenemos el cuarto y último ejercicio, el cual indica como planteamiento que se requiere construir un pequeño puente de concreto, ¿cierto? Y que un segmento base de este puente tiene una longitud de 60 metros, cuando se tiene la temperatura mínima anual, considerando que será instalado en la ciudad de Arica. Entonces, debemos investigar la temperatura mínima y máxima en el periodo 2020 y estimar cuánto varía la longitud cuando se tiene una temperatura máxima anual. Además, debemos suponer que los segmentos del puente se fijan mecánicamente cuando se tiene la temperatura mínima. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál sería el esfuerzo térmico si su temperatura justo se quedara indicada en los 17 grados Celsius? ¿Ya? Bien. Según la página meteorred.cl, las temperaturas mínimas y máximas de la ciudad de Arica durante el periodo 2020 fueron de 11 grados Celsius la mínima y 28 grados Celsius la máxima. Ahí en la franja color naranja está la referencia de la dirección de la página para poder corroborar los datos que fueron utilizados. ¿Ya? Bien, según la fórmula, alfa es igual a 12 por 10 elevado a la menos 6, ¿cierto? Y esto se debe multiplicar por los 60 metros
que es la longitud del segmento base del puente, y esto multiplicado por las temperaturas máximas y mínimas de la zona. En resumen, el resultado indica que la variación longitudinal del segmento base del puente según la máxima de temperatura del periodo 2020 en Arica sería de 1,22 centímetros. ¿Ya? Dato importante que lo entrega, ¿cierto?, el planteamiento del ejercicio, y es que el puente o esta base longitudinal, ¿cierto? Este segmento base es de concreto, ¿ya? Bueno, acá podemos concluir que el esfuerzo térmico a una temperatura de 17 grados Celsius, ¿cierto?, que es la segunda pregunta, es de 1656 por 10 elevado a la menos 12. Todo esto aplicando el modelo de Young y la resistencia de materiales y considerando como material el hormigón, que dentro de la tabla de investigación, ¿cierto? Ahí, como podemos ver en pantalla con una flechita roja, fue el material que se utilizó para llegar a acercarse a lo que es el concreto, que era el material de este segmento, ¿verdad?, base del puente. Entonces el hormigón, ¿cierto?, según la tabla, equivale a 20 por 10 elevado a la menos 9, ¿verdad? Y el resultado sería el que ya indicamos, ¿cierto?, de 1656 por 10 elevado a la menos 2. Bueno, como conclusión, a través del desarrollo de esta asignatura se logró relacionar situaciones cotidianas con la física y su aplicación. Se logró comprender la importancia de la asignatura para el desarrollo de la ingeniería como una profesión, y se asume la enorme amplitud de funciones, ¿cierto?, y métodos de aplicación de la física, lo que deja de manifiesto su magnitud y las capacidades que puede otorgar al profesional, ¿no es cierto?, que sepa manejar sus alcances, ¿cierto?, de la forma más profunda e idónea posible. Bueno, como recomendaciones, al relacionar la asignatura con aspectos cotidianos, se logrará una comprensión más práctica y duradera. Recomendar también que se debe procurar reconocer siempre los valores individuales de cada unidad de medida, y de este modo, ¿cierto?, se podrá aplicar de forma acertada cada fórmula que se requiera. Y por último, es importante destacar que mantener un hábito permanente de estudio y un apoyo grupal significará, sin duda alguna, una ventaja, ¿cierto?, al momento de desarrollar cada evaluación. Bueno, para concluir, dejar esta frase que dice: cuando el esfuerzo se convierte en una costumbre, los éxitos se convierten en una constante. Al igual que en las presentaciones anteriores, eh, hubo un pequeño esfuerzo también en buscar una frase que fuese idónea al proceso que se está llevando a cabo. Hoy concluimos una asignatura que ha sido planteada de una manera bastante amigable, de una forma muy práctica también, cosa que se agradece muchísimo, eh, y que sin duda alguna muchas, deja muchos conocimientos base para las asignaturas que vienen. Así es que creo que cuando el esfuerzo se convierte en una costumbre, los éxitos, sin duda alguna, se convierten en una constante, porque este proceso es de esfuerzo, este proceso es de una dinámica de no bajar los brazos, de mantenerse siempre en una permanente vocación hacia el estudio, y que, bueno, para todos los que somos trabajadores y que asumimos este desafío, claro que significa una carga extra y un esfuerzo extra, pero que es asumido con una tremenda voluntad y con unas ganas infinitas de poder cada día ir creciendo y en algún momento ser mejores que hoy y más que ayer. Así que nada, profesor, agradezco enormemente su tiempo y bueno, fue un gusto haber compartido esta asignatura. Espero nos volvamos a ver tal vez en algún otro ramo. Así que nada, muchísimas gracias.